Capítulo 2. Modelo de sucesión. La empresa cubre las necesidades afectivas y emocionales, económicas y materiales de la familia. Esa es la pregunta clave. La empresa cubre las necesidades afectivas y emocionales. Trabajo en la empresa y me da una satisfacción, una necesidad de logro cubierta. Y además cubre mis necesidades económicas y materiales. Además tengo un salario. Si la empresa es mayor que la familia, tenemos a una empresa familiar madura. Si tenemos a una familia que tiene más necesidades de lo que la empresa familiar le puede satisfacer, tenemos a una empresa familiar inmadura. ¿A qué nos referimos con madurez o inmadurez? Madurez es que tenga la capacidad la empresa familiar de cubrir las necesidades de la familia. Inmadurez implicaría que las necesidades afectivas, emocionales, económicas y materiales de la familia son más grandes que lo que la empresa familiar puede proveer. Y entonces, ¿qué pasaría? Mire, aquí tenemos a la primera generación. Vamos a poner aquí al papá. Podemos pasar a la segunda generación con los hermanos en caso de que la empresa pueda cubrir las necesidades afectivas y emocionales, económicas y materiales de los hermanos. Y no es lo mismo tener un hermano que tener 15 hermanos. Si esto se da, entonces la empresa puede seguir manteniendo a los hermanos en términos afectivos, emocionales, económicos y materiales. Ahora vamos con los primos. Son 3 hermanos más las esposas. Cada uno de los 3 tiene 3 hijos. Ya son 9 primos. La empresa puede satisfacer las necesidades afectivas, económicas, materiales, emocionales de la familia. Sí, adelante, los 9 primos pueden empezar a trabajar juntos. Y así nos vamos con los primos segundos, con los primos terceros, con los primos cuartos. Mientras las necesidades afectivas, emocionales, económicas y materiales de la familia, la empresa las pueda cubrir. Pero si al fin de cuentas no las puede cubrir para todos estos 9 primos que mencionábamos ahorita, entonces quiere decir que tenemos que regresarnos a una estructura de hermanos, es decir, que nada más una rama familiar, uno de los hermanos, con sus 3 hijos, va a manejar la empresa, en vez de que se queden los 9 primos, porque resulta que la empresa nada más puede cubrir las necesidades afectivas, emocionales, económicas y materiales de 3 hermanos. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta empresa de primos se va por una rama familiar. Y esta se puede reciclar. Es decir, en la siguiente generación estos 3 hermanos, a lo mejor si tienen 4 hijos cada uno de ellos, ya son 12 primos de esa rama familiar. Pero si no puede cubrir las necesidades de los 12 primos, entonces se queda con un hermano. Y resulta que se quedan con los hermanos de una rama familiar y se sigue reciclando la relación. O puede ser que inclusive no alcance para los 3 hermanos, sino que nada más alcance para un hermano. Y entonces del papá pasó a los 3 hermanos solteros, pero ya cuando teníamos 3 hermanos casados, nada más un hermano se pudo quedar con la empresa y se quedó uno manejando la empresa. Fíjense cómo pudimos haber tenido un papá que le pasa a los hermanos 3, que le pasa a los primos 9. O podemos tener una situación en la cual tenemos a un papá que le pasa a los hermanos 3 solteros la empresa, pero cuando se casan, las necesidades afectivas, emocionales, económicas y materiales de la familia de estos 3 hermanos casados con hijos no se pueden cubrir, y entonces uno de los 3 se queda con la empresa y se regresan a este punto, a que una sola persona maneje la empresa. O puede ser que esta se la pase a los 3 hermanos y eventualmente los 3 hermanos se vuelvan a reciclar para que entre ellos se quede la empresa y pueden estar funcionando los 3 hermanos.
y eventualmente pasar a primos y luego regresar otra vez a uno de los hermanos e irse hasta acá. Entonces la estructura del modelo va a poder pasar de una persona a 2 o 3 hermanos, a 9, 15, 20 primos, sí, solo sí, las necesidades afectivas y emocionales, económicas y materiales de la familia las puede cubrir la empresa. Si no, esta empresa se empieza a reciclar y puede ser una empresa que la haga un papá y solamente uno de los hijos se quede con ella y quede otra vez uno, y nada más uno de los nietos se quede con ella y sigue siendo uno, y uno de los bisnietos se quede con ella y sigue siendo nada más uno. O puede mantenerse con varios hermanos y mantenerse entre los hermanos, o puede irse con los primos y mantenerse entre los primos. Y esto nos puede dar distintas estructuras de propiedad y distintas estructuras de liderazgo de la dirección de la empresa. Y con ello tendríamos distintas estructuras de propiedad, distintas estructuras de dirección de una empresa familiar, según esté en este bloque rojo, en este bloque azul o en este bloque verde. Como vimos en el libro de Mi familia en la empresa, las etapas de la familia las dividíamos en F1 cuando lidera el padre, F2 cuando los padres meten a los hijos y eventualmente los hijos lideran a los padres, F3 cuando están los hermanos con la mamá y posteriormente los hermanos solos, F4 cuando están los tíos que meten a los sobrinos y eventualmente los primos solos. Y también poníamos las etapas de la empresa de hombre orquesta cuando no tenemos empleados, etapa operativa cuando tenemos empleados pero el empresario se mete a la operación de la producción y a la operación de las ventas. Después una etapa administrativa cuando ya tiene gerentes y administra a través de gerentes y posteriormente de sistemas, para pasar a un consejo de administración 1 que es familiar y operativo y eventualmente a un consejo de administración 2 que es un consejo delegativo. Basado en este modelo de familia y empresa, reflejamos lo que platicábamos ahorita. Aquí estamos en esta etapa cuando tenemos al papá en familia 1 y en una empresa operativa, y cómo eventualmente, si la empresa cubre las necesidades de la familia, pasaría a una etapa F3, que es una etapa administrativa, y ya con los hermanos, y eventualmente pasaría a una etapa F4, que son los primos, ya con un consejo de administración, siempre y cuando, como lo hemos mencionado, la empresa cubra las necesidades afectivas, económicas de la familia. De la misma manera dijimos que esto se puede seguir manteniendo con primos segundos, primos terceros, o eventualmente puede retroceder su estructura para regresar a una estructura de hermanos y reciclarse en una estructura de hermanos, o eventualmente regresar a la estructura de que una sola familia controle la empresa y eventualmente, como dijimos, tenemos un papá que le deja la empresa a un hijo y el hijo que se la deja a un nieto y el nieto que se la deja a un bisnieto y se recicla. Estamos poniendo el mismo modelo evolutivo de transferencia a través de las etapas de madurez de la empresa y a través de las etapas de madurez de la familia, que nos da el mismo marco de referencia, pero ya enmarcado dentro de la estructura que manejamos en el material de Mi familia en la empresa.